Hay algo que mucha gente no sabe. Dios sí habla, y lo ha hecho desde el principio de los tiempos. En la Biblia hay momentos en los que Dios habló y el mundo entero cambió. En el Génesis, Dios habló y el universo apareció de la nada. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Una sola palabra de Dios, y nació la creación. Dios habló a Noé y salvó a una familia entera de un diluvio que destruyó el mundo. Dios habló a Moisés, y un mar se abrió en dos delante de miles de personas. Dios habló a David, y un pastor se convirtió en rey. Dios habló a los profetas, y naciones enteras cambiaron su destino. Pero hay algo aún más impresionante. Dios sigue hablando hoy. El problema no es que Dios esté en silencio. El problema es que el mundo está demasiado lleno de ruido para escucharle. Vivimos rodeados de distracciones, pantallas, notificaciones, prisa, ansiedad, ruido constante. Y en medio de todo eso, la voz de Dios se pierde. Pero la Biblia está llena de mensajes que siguen siendo igual de reales hoy que hace miles de años. Mensajes que hablan de tus miedos, de tus dudas, de los momentos en los que sientes que tu vida no tiene dirección, de las veces en las que te preguntas si todo lo que estás viviendo tiene algún sentido. Quizás últimamente te has sentido perdido, quizás has tenido días en los que parece que todo va mal, o momentos en los que te preguntas si Dios realmente está viendo lo que te está pasando. Si alguna vez has sentido eso, este video es para ti, porque hoy vamos a escuchar 15 mensajes que aparecen en la Biblia y que pueden cambiar completamente la forma en la que ves tu vida. Mensajes sobre el dolor, sobre el propósito, sobre el miedo, sobre la paciencia, sobre los momentos en los que parece que Dios está en silencio. Puede que uno de estos mensajes sea exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Así que tómate este momento con calma, respira y escucha con atención, porque puede que entre estas palabras Dios esté intentando decirte algo. Dios no se ha olvidado de ti. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, se dice algo profundamente poderoso. Dios pregunta si una madre podría olvidarse del hijo que dio a luz, del niño que salió de su propio vientre, y después afirma algo todavía más fuerte. Aunque una madre pudiera olvidarse, Él jamás se olvidará de ti. Hay momentos en la vida en los que todo parece quedarse en silencio. Momentos en los que rezas pero no ves respuesta. Momentos en los que intentas hacer lo correcto y aún así las cosas siguen saliendo mal. Momentos en los que miras tu vida y te preguntas si Dios realmente está viendo lo que te está pasando. Y cuando esos momentos llegan, aparece una pregunta que millones de personas han hecho antes que tú. ¿Dios se ha olvidado de mí? Si alguna vez has sentido esto, debes saber algo muy importante. No eres el primero. En la Biblia aparecen hombres y mujeres que sintieron exactamente lo mismo. El rey David, uno de los personajes más importantes de toda la historia bíblica, también pasó por momentos así. En el Salmo 13, versículo 1, David clama a Dios preguntando cuánto tiempo más tendría que esperar. Pregunta si Dios se había olvidado de él para siempre. Esto revela algo muy importante. Sentirse olvidado por Dios no significa que realmente lo estés. Muchas veces ese sentimiento aparece cuando estás atravesando una etapa de espera, y la espera es una de las pruebas más difíciles para el ser humano. Cuando esperamos demasiado tiempo, nuestra mente empieza a llenarse de dudas. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si tomaste decisiones equivocadas, si perdiste tu oportunidad o si tu vida debería estar en otro lugar. Pero la Biblia repite una idea una y otra vez. Dios nunca abandona a las personas que forman parte de su plan, incluso cuando parece que nada se está moviendo. Incluso cuando todo parece detenido, incluso cuando la situación parece completamente imposible. Una de las historias más claras sobre esto es la historia de José.
José fue traicionado por sus propios hermanos, lo vendieron como esclavo y terminó en una tierra extranjera lejos de su familia. Más tarde fue acusado falsamente de algo que no había hecho y terminó en una prisión. Pasaron años en esa prisión. Si alguien hubiese mirado su vida en ese momento, habría pensado que Dios se había olvidado completamente de él. Pero la historia no terminó ahí. Años después, ocurrió algo que nadie esperaba. José salió de la prisión y terminó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en la persona que salvó a miles de personas del hambre. Toda su historia tenía un propósito que no podía verse en el momento del dolor. Esto ocurre muchas veces en la vida. Cuando miras solo el momento presente, puede parecer que tu vida no tiene sentido. Pero cuando miras la historia completa, las piezas empiezan a encajar. Hay procesos que solo se entienden con el tiempo. Hay puertas que se cierran porque otras más grandes están preparándose. Hay momentos de silencio que en realidad son momentos de preparación. Dios no trabaja con la misma prisa que nosotros. Nosotros queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas, queremos que todo tenga sentido ahora mismo. Pero muchas veces Dios está construyendo algo que solo podrás entender más adelante, algo que necesita tiempo, algo que necesita paciencia, algo que necesita crecimiento interior. Por eso, la Biblia dice algo muy importante: el Señor cumplirá su propósito en mí. No dice quizás, no dice tal vez, dice cumplirá. Eso significa que tu historia no ha terminado. Aunque ahora mismo sientas que estás en una etapa confusa, aunque sientas que estás caminando sin ver claramente hacia dónde vas, aunque sientas que las cosas no están funcionando como esperabas, Dios no se ha olvidado de ti. A veces, simplemente está escribiendo una parte de la historia que todavía no puedes entender. Y quizás, en este momento de tu vida, no necesitas todas las respuestas. Quizás solo necesitas recordar una cosa: Dios sigue trabajando, incluso cuando no lo ves. El dolor que estás viviendo tiene un propósito. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, se dice algo que al principio puede parecer difícil de aceptar. Allí se afirma que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que le aman y que han sido llamados conforme a su propósito. La frase es poderosa, pero también plantea una pregunta muy humana. ¿Cómo puede algo doloroso tener un propósito? Cuando estás pasando por un momento difícil, lo último que quieres escuchar es que ese sufrimiento puede servir para algo. Cuando las cosas se derrumban, cuando pierdes algo importante, cuando una etapa de tu vida termina de forma inesperada, lo único que sientes es confusión. En esos momentos parece imposible pensar que detrás de ese dolor pueda haber algún tipo de sentido. Pero si observas muchas de las historias que aparecen en la Biblia, descubrirás algo que se repite constantemente. Las etapas más difíciles de la vida de una persona suelen ser el inicio de una transformación. Moisés pasó 40 años viviendo como un fugitivo en el desierto antes de convertirse en el líder que liberaría a su pueblo. David pasó años siendo perseguido y viviendo como un fugitivo antes de llegar al trono de Israel. Incluso Jesús vivió momentos de sufrimiento profundo antes de que su misión se cumpliera. Esto revela una verdad que muchas veces olvidamos. Dios no solo trabaja en los momentos fáciles de la vida, muchas veces trabaja precisamente en los momentos más difíciles. El dolor tiene una forma extraña de cambiar a las personas. Cuando todo en la vida es cómodo,
Cuando todo funciona exactamente como esperamos, es muy fácil vivir sin cuestionar nada. Es fácil seguir el mismo camino, tomar las mismas decisiones y continuar con la misma mentalidad. Pero cuando llega una crisis, algo se rompe dentro de nosotros. De repente, empezamos a hacernos preguntas que antes nunca nos habíamos planteado. Empezamos a preguntarnos si estamos viviendo de la manera correcta. Empezamos a cuestionar nuestras prioridades, nuestras relaciones y el rumbo que está tomando nuestra vida. El dolor tiene la capacidad de despertarnos. Por eso en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se dice algo que puede parecer sorprendente. Allí se explica que las pruebas producen perseverancia y que esa perseverancia fortalece el carácter de una persona. En otras palabras, las dificultades no siempre están ahí para destruirte. Muchas veces están ahí para transformarte. Hay personas que descubren su propósito después de atravesar una etapa oscura. Hay personas que desarrollan una fortaleza interior que nunca habrían descubierto si su vida hubiese sido siempre fácil. Hay personas que encuentran una nueva dirección después de perder algo que pensaban que era indispensable. Cuando miras tu vida solo desde el presente, el dolor puede parecer injusto y sin sentido. Pero cuando miras hacia atrás después de varios años, muchas veces descubres algo sorprendente. Ese momento que parecía el final de todo, terminó siendo el comienzo de algo nuevo. Una relación que terminó te llevó a conocer a personas que transformaron tu vida. Un fracaso que parecía humillante terminó enseñándote habilidades que más tarde se volvieron esenciales. Un momento de soledad terminó ayudándote a entender quién eres realmente. Esto no significa que el dolor sea algo fácil de aceptar, ni significa que debas ignorar lo que sientes. El sufrimiento es real y muchas veces es profundo, pero la Biblia enseña que Dios puede usar incluso las experiencias más difíciles para construir algo bueno en tu vida. Lo que hoy parece una herida abierta puede convertirse en una lección que te acompañará durante toda la vida. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en el camino que te lleve hacia algo mayor. A veces Dios no elimina el dolor inmediatamente. A veces lo utiliza como una herramienta para moldear tu carácter, para fortalecer tu fe y para preparar tu vida para algo que todavía no puedes ver. Por eso, cuando atravieses un momento difícil, intenta recordar esta idea. Tu dolor no tiene por qué ser el final de tu historia. Puede ser el comienzo de una transformación que todavía no alcanzas a comprender. Dios está cerrando puertas por una razón. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, se dice algo muy interesante sobre la manera en que Dios actúa en la vida de las personas. Allí se explica que Dios es quien abre puertas que nadie puede cerrar y quien cierra puertas que nadie puede abrir. Esta idea revela algo muy importante sobre la forma en que muchas veces ocurren las cosas en la vida. Hay momentos en los que intentas avanzar hacia algo con todas tus fuerzas y aún así simplemente no sucede. Intentas entrar en una oportunidad, en una relación, en un proyecto o en un camino que parecía perfecto, pero de alguna manera todo termina bloqueándose. A veces no lo entiendes, te esfuerzas,
lo intentas varias veces y aún así la puerta sigue cerrada. Y cuando eso ocurre, es muy fácil pensar que todo ha salido mal, que Dios está cerrando puertas por una razón. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, se dice algo muy interesante sobre la manera en que Dios actúa en la vida de las personas. Allí se explica que Dios es quien abre puertas que nadie puede cerrar y quien cierra puertas que nadie puede abrir. Esta idea revela algo muy importante sobre la forma en que muchas veces ocurren las cosas en la vida. Hay momentos en los que intentas avanzar hacia algo con todas tus fuerzas y aún así simplemente no sucede. Intentas entrar en una oportunidad, en una relación, en un proyecto o en un camino que parecía perfecto, pero de alguna manera todo termina bloqueándose. A veces no lo entiendes, te esfuerzas, lo intentas varias veces y aún así la puerta sigue cerrada. Y cuando eso ocurre, es muy fácil pensar que todo ha salido mal, que fallaste, que perdiste una oportunidad, que algo importante se escapó de tus manos. Pero la Biblia enseña que no todas las puertas cerradas son fracasos. Algunas puertas se cierran porque no estaban destinadas para ti. Hay caminos que parecen buenos en el momento, pero que más adelante podrían llevarte a lugares que no son los correctos para tu vida. Hay relaciones que parecen perfectas al principio, pero que con el tiempo podrían destruir tu paz. Hay decisiones que parecen oportunidades increíbles, pero que más adelante podrían alejarte de tu verdadero propósito. Y muchas veces nosotros no tenemos la perspectiva suficiente para ver todo eso en el momento. Nosotros vemos solo una pequeña parte del camino. Dios ve la historia completa. Por eso, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se dice que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón y no depender únicamente de nuestra propia comprensión, porque nuestra comprensión es limitada. Hay momentos en los que algo no funciona y no entendemos por qué. Quizás intentaste entrar en un trabajo que parecía perfecto, pero no te aceptaron. Quizás intentaste mantener una relación que parecía importante, pero terminó. Quizás trabajaste durante mucho tiempo en un proyecto que nunca llegó a despegar. En el momento, duele. En el momento parece injusto. Pero muchas personas descubren algo sorprendente con el paso del tiempo. Aquella puerta que parecía tan importante terminó siendo una bendición que se cerrara. Hay personas que años después miran atrás y dicen algo que antes jamás habrían imaginado. Gracias a Dios que eso no ocurrió. Gracias a Dios que ese camino no se abrió. Gracias a Dios que aquella oportunidad no salió como esperaba. Porque si hubiese ocurrido, su vida habría tomado un rumbo completamente diferente. Hay veces en las que Dios protege tu vida cerrando caminos que tú habrías elegido. Hay veces en las que una puerta cerrada te está evitando un problema que todavía no puedes ver. Hay veces en las que algo termina simplemente porque no formaba parte del plan que Dios tiene para tu vida. Esto no significa que todas las dificultades sean fáciles de aceptar. Cuando una puerta se cierra, lo primero que sientes es frustración. Te preguntas qué hiciste mal. Te preguntas si podrías haber hecho algo diferente. Pero a veces la respuesta es más sencilla de lo que pensamos. A veces esa puerta simplemente no era para ti. Y cuando una puerta que no era para ti se cierra, algo muy importante ocurre.
Se crea espacio para que se abra la puerta correcta. Porque la misma Biblia, que habla de puertas que se cierran, también habla de puertas que Dios abre y que nadie puede cerrar. Oportunidades que llegan en el momento adecuado. Caminos que aparecen cuando parecía que no había salida. Direcciones nuevas que antes ni siquiera habías considerado. Por eso, cuando algo termina o cuando una oportunidad desaparece, intenta recordar esta idea. No todas las puertas cerradas son una pérdida. A veces son una forma de protección. A veces son una redirección. Y a veces son simplemente la manera en que Dios está guiando tu vida hacia algo mejor. La paciencia también es parte del plan. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se dice algo que muchas personas olvidan cuando están pasando por momentos de espera. Allí se explica que todo tiene su tiempo y que hay un momento para cada propósito bajo el cielo. Esta idea parece sencilla, pero en la práctica es una de las cosas más difíciles de aceptar. Porque los seres humanos no somos buenos esperando. Vivimos en un mundo donde todo ocurre rápido. Si queremos información, la tenemos en segundos. Si queremos hablar con alguien, podemos hacerlo inmediatamente. Si queremos algo, estamos acostumbrados a conseguirlo rápido. Pero los planes de Dios no funcionan con la misma velocidad. Dios trabaja con procesos, y los procesos casi siempre requieren tiempo. Muchas personas se frustran porque sienten que su vida no está avanzando al ritmo que esperaban. Ven a otros progresar, ven a otros alcanzar metas y empiezan a preguntarse por qué su propio camino parece más lento. Empiezan a pensar que algo está mal, que quizás se equivocaron, que quizás su momento nunca llegará. Pero la Biblia muestra una y otra vez que las cosas importantes casi nunca ocurren de forma inmediata. Abraham esperó muchos años antes de ver cumplida la promesa que Dios le había hecho. José pasó años en prisión antes de que su vida cambiara completamente. David fue elegido como rey mucho tiempo antes de que finalmente se sentara en el trono. Incluso en la vida de Jesús hubo años de preparación antes de que comenzara su misión. Esto nos enseña algo muy importante. La preparación muchas veces ocurre en silencio. Mientras parece que nada está pasando, muchas cosas se están construyendo. Carácter, sabiduría, paciencia, fortaleza interior. Las cosas que realmente transforman una vida casi nunca aparecen de la noche a la mañana. Se construyen lentamente. Por eso, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, se usa una comparación muy interesante. Allí se habla de un agricultor que siembra una semilla y luego espera pacientemente hasta que llega la cosecha. El agricultor sabe que la semilla no va a crecer en un día. Sabe que hay un proceso natural que necesita tiempo. Primero la semilla desaparece bajo la tierra. Después empiezan a crecer las raíces. Después aparece un pequeño brote. Y solo después de mucho tiempo llega el fruto. Muchas veces, la vida funciona de la misma manera. Hay momentos en los que sientes que estás sembrando esfuerzo, tiempo y energía, pero no ves resultados inmediatos. Parece que nada está cambiando, pero bajo la superficie, algo se está formando, algo se está preparando. Y cuando llegue el momento adecuado, ese proceso dará fruto.
La paciencia no es simplemente esperar. La paciencia es confiar en que el proceso tiene sentido incluso cuando todavía no puedes ver el resultado. Y si este mensaje está resonando contigo ahora mismo, quiero hacer una pausa muy breve. Si estos mensajes te están ayudando a reflexionar, si alguna de estas palabras está tocando algo dentro de ti, te invito a hacer 3 cosas muy sencillas que ayudan muchísimo al canal. Primero, suscribirte para no perderte los próximos mensajes que publicamos. Segundo, dejar un like en este vídeo para que más personas puedan encontrar este contenido. Y tercero, escribir en los comentarios una palabra muy simple: paciencia, porque muchas veces recordar esa palabra puede cambiar la forma en que vemos el momento que estamos viviendo. Ahora continuemos. Si estás atravesando una etapa de espera en tu vida, no significa que estés detenido, no significa que Dios se haya olvidado de ti. A veces simplemente significa que estás en una etapa de preparación. Y cuando el momento adecuado llegue, todo lo que hoy parece lento empezará a tener sentido, porque cuando Dios actúa en el momento correcto, lo que parecía tardar demasiado tiempo puede transformarse en algo que cambia tu vida para siempre. No todo el mundo está destinado a quedarse en tu vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, se dice algo muy claro. Allí se advierte que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta frase parece sencilla, pero encierra una verdad profunda sobre las relaciones humanas. Las personas que te rodean influyen en tu vida mucho más de lo que imaginas. Influyen en tu forma de pensar, influyen en tus decisiones, influyen en la dirección que toma tu vida. Por eso, una de las cosas más difíciles que a veces ocurre en el camino espiritual de una persona es darse cuenta de que no todo el mundo puede acompañarte durante todo tu recorrido. Hay personas que aparecen en tu vida durante una etapa específica. Algunas están ahí para enseñarte algo. Algunas están ahí para ayudarte a crecer. Algunas están ahí simplemente porque en ese momento compartían el mismo camino. Pero con el paso del tiempo, las personas cambian, las prioridades cambian, las mentalidades cambian, y lo que antes parecía una conexión natural puede empezar a sentirse diferente. A veces ocurre algo extraño. Empiezas a sentir que ciertas conversaciones ya no te llenan como antes. Empiezas a notar que algunas personas no entienden el proceso que estás viviendo. Empiezas a sentir que algo dentro de ti está cambiando. Esto puede ser incómodo, porque perder cercanía con personas que formaban parte de tu vida puede doler, puede generar culpa, puede generar confusión, pero muchas veces ese cambio es parte del crecimiento. En la Biblia hay varias historias que muestran que incluso las personas elegidas por Dios tuvieron que separarse de ciertos caminos o ciertas compañías para avanzar hacia su propósito. Abraham tuvo que dejar su tierra y todo lo que conocía para comenzar un nuevo camino. Los discípulos dejaron sus trabajos y su vida anterior para seguir a Jesús. Pablo pasó de perseguir cristianos a convertirse en uno de los mayores predicadores del mensaje cristiano. Cada uno de ellos tuvo que atravesar cambios que también afectaron a sus relaciones. Esto nos enseña algo importante. El crecimiento personal muchas veces implica cambios en el entorno. Cuando tu mentalidad cambia, cuando tus valores cambian y cuando empiezas a ver la vida de otra manera, es natural que algunas relaciones evolucionen o incluso se alejen.
Esto no significa que debas despreciar a las personas de tu pasado. No significa que debas mirar atrás con resentimiento. Significa simplemente que cada persona tiene su propio camino. Algunas personas caminarán contigo durante muchos años, otras solo durante una etapa. Y eso también forma parte del plan de Dios. A veces Dios permite que ciertas personas se alejen porque está preparando nuevas relaciones que estarán más alineadas con la etapa que estás viviendo. Personas que te ayudarán a crecer, personas que compartirán valores similares, personas que caminarán contigo hacia el propósito que Dios está construyendo en tu vida. Por eso, cuando una relación cambia o cuando alguien se aleja, intenta no verlo siempre como una pérdida. A veces es una transición, a veces es una redirección y a veces es simplemente una señal de que tu vida está entrando en una nueva etapa. No todo el mundo está destinado a quedarse para siempre, pero cada persona que aparece en tu vida puede dejar una lección que te ayudará a avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Dios usa los momentos difíciles para despertarte. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se dice algo que a primera vista puede parecer extraño. Allí se enseña que cuando atravesamos pruebas, debemos entender que esas pruebas producen perseverancia y que esa perseverancia fortalece nuestra vida. Esto puede sonar difícil de aceptar, porque cuando estás pasando por un momento complicado, lo último que quieres pensar es que esa situación pueda tener algún valor. Cuando las cosas se derrumban, cuando un plan falla o cuando atraviesas una etapa de confusión, lo más natural es preguntarse, ¿por qué está ocurriendo todo eso? Pero si observas muchas de las historias que aparecen en la Biblia, descubrirás algo que se repite constantemente. Muchas personas despertaron espiritualmente después de atravesar una crisis. El dolor tiene una capacidad que pocas cosas tienen. Puede sacarte de la rutina, puede obligarte a cuestionar tu vida, puede hacer que mires hacia adentro de una manera que antes no habías hecho. Cuando todo va bien, es fácil vivir en piloto automático. Te levantas, trabajas, haces lo mismo cada día y continúas avanzando sin preguntarte demasiado sobre el sentido profundo de tu vida. Pero cuando llega una crisis, algo cambia. De repente empiezas a hacer preguntas más profundas. Empiezas a preguntarte si estás viviendo de la manera correcta. Empiezas a pensar en el rumbo que está tomando tu vida. Empiezas a cuestionar cosas que antes dabas por hechas. Por eso muchas personas dicen que los momentos más difíciles de su vida terminaron siendo también los momentos que más les enseñaron. Hay personas que descubren su propósito después de atravesar una etapa complicada. Hay personas que fortalecen su fe después de tocar fondo. Hay personas que cambian completamente su forma de ver el mundo después de una experiencia difícil. Esto no significa que Dios disfrute viendo a las personas sufrir. El sufrimiento no es algo que debamos buscar. Pero la Biblia enseña que incluso en medio de las dificultades, Dios puede estar trabajando en algo más profundo. A veces el dolor actúa como una alarma que te despierta, una alarma que te dice que algo en tu vida necesita cambiar. Puede ser una forma de pensar, puede ser un camino que estaba siguiendo, puede ser una relación que no estaba construyendo nada bueno, puede ser una vida que se estaba alejando de lo que realmente importa. Muchas personas descubren su verdadera dirección después de atravesar un momento que parecía el final de todo. Y cuando miran atrás, años después, se dan cuenta de algo sorprendente. Si aquel momento difícil no hubiese ocurrido,
probablemente nunca habrían cambiado. Probablemente habrían seguido viviendo exactamente de la misma manera. Por eso, en la Biblia muchas veces se repite una idea que puede parecer paradójica. Las pruebas pueden fortalecer a una persona. Las dificultades pueden construir carácter. Los momentos de oscuridad pueden llevar a una comprensión más profunda de la vida. Si ahora mismo estás atravesando una etapa difícil, puede que todavía no entiendas por qué está ocurriendo. Puede que ahora mismo todo parezca confuso. Pero eso no significa que tu historia esté perdida. A veces los momentos más difíciles son precisamente los momentos en los que Dios está despertando algo nuevo dentro de ti. Algo que todavía no puedes ver. Algo que todavía no comprendes. Pero algo que con el tiempo puede cambiar completamente la dirección de tu vida. Tu pasado no define tu futuro. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, se dice algo que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Allí se explica que si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y algo completamente nuevo comienza. Esta idea es profundamente liberadora porque rompe con una de las mentiras más comunes que muchas personas creen sobre sí mismas. Muchas personas viven pensando que su pasado determina quiénes son y hasta dónde pueden llegar. Creen que los errores que cometieron hace años siguen definiendo su identidad. Creen que las decisiones equivocadas que tomaron en algún momento de su vida han marcado su destino para siempre. Y poco a poco empiezan a construir una narrativa interior en la que se repiten constantemente las mismas ideas. Empiezan a pensar que ya es demasiado tarde para cambiar, que ya es demasiado tarde para construir algo diferente, que las oportunidades ya pasaron. Pero la Biblia muestra una historia completamente distinta. Si observas las vidas de muchas de las personas que aparecen en las Escrituras, descubrirás que muchas de ellas tenían un pasado complicado. Personas que cometieron errores, personas que tomaron decisiones equivocadas, personas que atravesaron momentos de fracaso o de confusión. Y aún así, sus vidas terminaron transformándose de una manera que nadie habría imaginado. Uno de los ejemplos más claros es la historia de Pablo. Antes de convertirse en uno de los mayores predicadores del mensaje cristiano, Pablo era conocido por perseguir a los cristianos. Él mismo participaba en acciones contra las personas que seguían a Jesús. Si alguien hubiese mirado su vida en ese momento, probablemente habría pensado que jamás podría convertirse en alguien que dedicara su vida a difundir ese mismo mensaje. Pero su historia cambió completamente. Después de una experiencia que transformó su vida, Pablo pasó de perseguir cristianos a convertirse en una de las figuras más influyentes del cristianismo. Escribió cartas que hoy siguen siendo leídas en todo el mundo y que han guiado espiritualmente a millones de personas durante siglos. Esto revela una verdad muy poderosa. El pasado no tiene por qué ser una prisión. Puede ser una etapa de aprendizaje. Puede ser una etapa de crecimiento. Puede ser incluso la base sobre la cual se construye una nueva dirección. Muchas personas sienten vergüenza por su pasado. Recuerdan errores que cometieron y sienten que esas decisiones han manchado su vida para siempre. Pero la Biblia enseña algo diferente. Enseña que Dios no mira a las personas únicamente por lo que han hecho, sino por lo que pueden llegar a ser. La transformación es uno de los temas centrales de toda la Biblia. Personas que cambian, personas que encuentran una nueva dirección, personas que descubren un propósito que antes ni siquiera imaginaban. Por eso, cuando miras tu pasado, es importante hacerlo con la perspectiva correcta. Tu pasado puede enseñarte lecciones, puede ayudarte a entender quién eres, puede recordarte caminos que no quieres volver a recorrer. Pero no tiene por qué definir tu futuro. No tiene por qué determinar hasta dónde puedes llegar. No tiene por qué limitar la vida que todavía puedes construir.
Dios es especialista en escribir nuevos comienzos en la vida de las personas. A veces lo hace cuando una persona toca fondo. A veces lo hace después de una etapa de confusión. A veces lo hace después de errores que parecían imposibles de reparar. Pero una y otra vez, la Biblia muestra que ninguna historia está completamente terminada mientras una persona siga dispuesta a cambiar. Por eso, si en algún momento sientes que tu pasado pesa demasiado sobre tu vida, intenta recordar esta idea. Tu historia no se define únicamente por lo que ocurrió antes. También se define por lo que decides construir a partir de ahora. El miedo no viene de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se dice algo que muchas personas necesitan recordar en los momentos difíciles de la vida. Allí se afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta frase revela una verdad profunda sobre la manera en la que muchas veces funciona nuestra mente. El miedo es una de las emociones más poderosas que existen. Tiene la capacidad de paralizar a una persona, de hacer que alguien dude de sí mismo y de impedir que alguien avance hacia aquello que realmente desea hacer. Muchas decisiones en la vida no se toman por falta de talento, por falta de oportunidades o por falta de capacidad. Muchas decisiones se bloquean simplemente por miedo. Hay personas que viven con miedo a equivocarse. Otras viven con miedo a lo que los demás puedan pensar. Algunas tienen miedo al fracaso, otras tienen miedo al cambio. Y con el paso del tiempo, ese miedo empieza a construir una especie de prisión invisible alrededor de su vida. El problema del miedo es que no siempre se presenta de forma evidente. A veces aparece disfrazado de prudencia. A veces se presenta como una voz interior que dice que no es el momento adecuado, que todavía no estás preparado o que deberías esperar un poco más antes de intentar algo nuevo. Pero cuando observas muchas historias de la Biblia, descubres algo interesante. Las personas que terminaron viviendo cosas extraordinarias casi siempre tuvieron que enfrentarse a situaciones que daban miedo. Moisés tenía miedo cuando Dios le pidió que regresara a Egipto y hablara ante el faraón. Se sentía incapaz y dudaba de sí mismo. Jeremías también sintió miedo cuando fue llamado a ser profeta porque pensaba que era demasiado joven. Incluso los discípulos de Jesús sintieron miedo muchas veces mientras atravesaban situaciones que no comprendían. Sin embargo, una y otra vez, el mensaje que aparece en la Biblia es el mismo: no tengas miedo. Esto no significa que las personas nunca sintieran temor. El miedo es una emoción humana y todos lo experimentan en algún momento. La diferencia está en lo que haces con ese miedo. Hay personas que permiten que el miedo decida el rumbo de su vida. Evitan riesgos, evitan cambios y evitan cualquier situación que pueda sacarlas de su zona de comodidad. Pero al hacer eso, también evitan muchas de las oportunidades que podrían transformar su vida. La fe funciona de manera diferente. La fe no significa ausencia de miedo, significa avanzar incluso cuando el miedo está presente. Significa confiar en que no estás caminando solo. Significa recordar que muchas veces las cosas más importantes de la vida se encuentran al otro lado de aquello que te da miedo. El miedo te dice que te quedes donde estás. La fe te invita a dar un paso más. Por eso la Biblia recuerda constantemente que Dios da a las personas algo mucho más fuerte que el miedo. Les da poder para enfrentar los desafíos, amor para no endurecer su corazón y dominio propio para mantener la calma incluso cuando la situación parece incierta. Si ahora mismo hay algo en tu vida que te da miedo, intenta observarlo desde otra perspectiva.
Tal vez ese miedo no está ahí para detenerte. Tal vez está ahí señalando una dirección que podría transformar tu vida si te atreves a dar el siguiente paso. Porque muchas veces los mayores cambios comienzan justo en el momento en el que una persona decide no dejar que el miedo tenga la última palabra. A veces Dios te aparta para prepararte. En el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, se dice algo que puede parecer simple, pero que tiene un significado muy profundo. Allí se enseña que debemos detenernos y reconocer que Dios está presente. Esta frase invita a algo que muchas veces evitamos en la vida moderna: el silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido de opiniones, ruido de distracciones, ruido de responsabilidades y ruido constante en nuestra mente. Muchas personas pasan años enteros ocupadas, rodeadas de actividad, pero sin tener realmente un momento para reflexionar sobre su vida. Por eso, cuando llega una etapa de soledad o de aislamiento, muchas personas se sienten incómodas, sienten que algo está mal, piensan que han perdido algo importante o que están quedándose atrás mientras otros avanzan. Pero la Biblia muestra algo muy interesante. Muchas de las personas que terminaron viviendo grandes transformaciones pasaron primero por etapas de retiro y de silencio. Moisés pasó años en el desierto antes de comenzar la misión que cambiaría la historia de su pueblo. David pasó largos periodos viviendo lejos de la vida pública mientras se preparaba para convertirse en rey. Incluso Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Estos momentos de aislamiento no eran accidentes, eran etapas de preparación. Hay momentos en los que Dios permite que una persona se aleje del ruido del mundo para que pueda escuchar algo más profundo. Cuando desaparecen las distracciones, cuando las voces externas se vuelven más silenciosas, aparece algo que muchas veces ignoramos durante años: nuestra propia vida interior. En esos momentos, una persona empieza a reflexionar de forma diferente, empieza a pensar en sus decisiones, en sus prioridades y en el rumbo que está tomando su vida. A veces ese proceso puede ser incómodo, puede sentirse como una etapa de confusión o de incertidumbre, pero muchas veces es precisamente en esos momentos cuando algo empieza a cambiar dentro de una persona. Hay personas que descubren su propósito durante una etapa de soledad. Hay personas que fortalecen su fe cuando dejan de depender tanto del ruido exterior. Hay personas que encuentran claridad después de pasar un tiempo alejadas de lo que antes parecía imprescindible. La soledad no siempre es un castigo. A veces es una oportunidad. Es un espacio donde puedes crecer sin presión, donde puedes entender quién eres realmente y hacia dónde quieres dirigir tu vida. Por eso, si en algún momento sientes que estás atravesando una etapa más solitaria de lo habitual, intenta no interpretarla inmediatamente como algo negativo. Tal vez no es un abandono, tal vez es una preparación, tal vez es una etapa en la que Dios está trabajando en silencio dentro de tu vida, preparando algo que todavía no puedes ver. Porque muchas veces las mayores transformaciones comienzan en los momentos en los que parece que todo se ha detenido. Dios puede abrir caminos donde parece que no hay salida. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, se dice algo que ha dado esperanza a muchas personas a lo largo de la historia. Allí Dios afirma que está haciendo algo nuevo y que abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta imagen es muy poderosa porque describe una situación que parece imposible. Un camino en el desierto no es algo natural.
Un río en medio de la sequedad tampoco lo es. Sin embargo, esa es precisamente la idea que transmite este mensaje. Dios puede crear oportunidades incluso en lugares donde parece que no existe ninguna. En la vida hay momentos en los que una persona siente que ha llegado a un punto sin salida. Puede ser un problema económico, una situación familiar complicada, una crisis personal o simplemente una etapa en la que todo parece bloqueado. Intentas encontrar una solución, pero cada intento parece terminar en el mismo lugar. Cuando una persona llega a ese punto, es fácil pensar que ya no hay alternativas, que el camino se ha cerrado por completo. Pero la Biblia está llena de historias en las que la salida apareció justo cuando parecía que todo estaba perdido. Uno de los ejemplos más conocidos es el momento en el que el pueblo de Israel quedó atrapado frente al mar. Delante tenían el agua y detrás tenían al ejército egipcio acercándose. Desde una perspectiva humana, la situación parecía completamente imposible. No había ninguna forma de escapar. Sin embargo, en el libro del Éxodo se cuenta que Dios abrió el mar y creó un camino donde antes no existía ninguno. Lo que parecía el final se convirtió en el inicio de una liberación. Esta historia no solo habla de un milagro antiguo, también transmite una idea que sigue siendo relevante hoy. Muchas veces creemos que conocemos todos los caminos posibles, pero nuestra visión es limitada. Vemos solo lo que tenemos delante y evaluamos la situación basándonos en nuestras propias capacidades. Pero Dios no está limitado por las mismas condiciones que nosotros. Hay oportunidades que todavía no ves, hay soluciones que todavía no imaginas, hay caminos que todavía no han aparecido. En muchos momentos de la vida, las personas descubren algo sorprendente. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, aparece una nueva dirección. Una conversación inesperada, una oportunidad que surge de repente, o una decisión que cambia el rumbo de toda la historia. Lo que parecía un final se convierte en un punto de partida. Por eso la Biblia invita constantemente a confiar, incluso cuando la situación parece cerrada. No porque todo vaya a resolverse inmediatamente, sino porque la historia todavía no ha terminado. Cuando miras una situación difícil desde el presente, parece que estás viendo toda la realidad, pero muchas veces solo estás viendo una pequeña parte del proceso. Hay momentos en los que la salida aparece de una manera que nadie habría imaginado. Y cuando eso ocurre, muchas personas miran atrás y se dan cuenta de algo importante. Aquello que parecía un obstáculo imposible terminó siendo el lugar donde comenzó un nuevo camino. Por eso, si ahora mismo estás en una etapa en la que sientes que no hay salida, intenta recordar esta idea. Que tú no veas el camino no significa que no exista. A veces Dios abre caminos exactamente en el lugar donde pensabas que todo había terminado. Tu vida tiene un propósito mayor. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se dice algo que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo del tiempo. Allí Dios afirma que conoce los planes que tiene para sus hijos, planes de bienestar y no de calamidad, planes para dar un futuro y una esperanza. Esta afirmación cambia completamente la manera en la que una persona puede mirar su propia vida. Muchas personas viven durante años con la sensación de que su vida no tiene una dirección clara. Se levantan cada día, cumplen con sus responsabilidades, siguen una rutina que se repite semana tras semana, pero en algún momento aparece una pregunta incómoda en su mente. Empiezan a preguntarse si todo eso es realmente el propósito de su existencia. Es una sensación más común de lo que parece.
Hay personas que tienen trabajo, tienen estabilidad y tienen una vida aparentemente correcta, pero aún así sienten que algo falta. No saben exactamente qué es, pero sienten que hay algo más que deberían estar haciendo o buscando. La Biblia sugiere que ese sentimiento no aparece por casualidad. Muchas veces es una señal interior que invita a una persona a mirar más allá de lo superficial y empezar a preguntarse por el verdadero sentido de su vida. El propósito no siempre aparece de forma inmediata. No siempre se revela de manera clara desde el principio. Muchas veces se descubre poco a poco, a través de experiencias, decisiones y aprendizajes que se van acumulando con el tiempo. Algunas personas descubren su propósito después de atravesar una etapa difícil. Otras lo descubren cuando empiezan a usar sus talentos para ayudar a otros. Otras lo encuentran cuando deciden escuchar esa inquietud interior que durante mucho tiempo habían ignorado. En la Biblia hay muchas historias de personas que al principio no entendían cuál era su propósito. Moisés se veía a sí mismo como un hombre incapaz de hablar bien en público, pero terminó liderando a todo un pueblo. David era solo un pastor que cuidaba ovejas, pero terminó convirtiéndose en rey. Incluso los discípulos de Jesús eran personas comunes antes de convertirse en mensajeros de un mensaje que transformaría el mundo. Esto muestra algo muy importante. El propósito de una persona no siempre coincide con lo que el mundo espera de ella. A veces el propósito aparece en lugares inesperados. A veces se revela en momentos en los que una persona decide confiar en algo más grande que sus propios planes. Muchas personas buscan el propósito como si fuera una especie de destino espectacular que aparece de repente, pero en muchos casos el propósito se construye poco a poco. Se construye a través de decisiones pequeñas, a través de cambios de mentalidad y a través de la voluntad de crecer. También se construye cuando una persona decide vivir con valores que van más allá del éxito superficial. El propósito está relacionado con el impacto que una vida puede tener en otras personas. Está relacionado con la forma en que una persona utiliza sus talentos, su experiencia y su fe para construir algo que tenga significado. Por eso, cuando una persona empieza a vivir con propósito, algo cambia dentro de ella. Las dificultades siguen existiendo, pero la perspectiva es diferente. Las decisiones empiezan a tener una dirección más clara, y el esfuerzo empieza a tener un sentido más profundo. Si alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu vida, quizá no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. A veces el primer paso no es entender todo el camino, sino empezar a caminar con la intención correcta. La Biblia recuerda constantemente que Dios conoce los planes que tiene para cada persona. Eso significa que tu vida no es un accidente, tu historia no es una coincidencia. Puede que todavía estés descubriendo cuál es tu camino, pero eso no significa que no exista. Significa simplemente que tu historia todavía se está escribiendo. Dios trabaja incluso cuando no lo ves. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, se dice algo que muchas veces olvidamos cuando atravesamos momentos de incertidumbre. Allí Jesús explica que su Padre siempre está trabajando. Esta frase puede parecer simple, pero encierra una verdad profunda sobre la manera en que muchas veces ocurren las cosas en la vida. Hay etapas en las que parece que todo está detenido, momentos en los que miras tu vida y no ves avances claros. Estás esforzándote, estás intentando avanzar, estás intentando tomar buenas decisiones, pero aún así no ves resultados inmediatos. En esos momentos es fácil pensar que nada está ocurriendo. Es fácil creer que el esfuerzo no está sirviendo para nada. Pero muchas veces el trabajo más importante ocurre precisamente cuando no es visible. Si observas cómo funcionan muchas cosas en la naturaleza, verás que los procesos más importantes comienzan en silencio. Cuando una semilla se planta bajo la tierra, durante un tiempo parece que no ocurre nada.
Desde fuera no se ve ningún cambio, pero debajo de la superficie las raíces empiezan a crecer, se fortalecen y preparan el terreno para lo que aparecerá después. Algo parecido ocurre muchas veces en la vida. Hay procesos que se están desarrollando aunque todavía no puedas verlos. Hay cambios interiores que se están formando poco a poco. Hay oportunidades que se están preparando en lugares que todavía no conoces. La Biblia muestra muchos momentos en los que Dios estaba trabajando incluso cuando las personas pensaban que todo estaba perdido. José pasó años en prisión sin entender por qué su vida había tomado ese rumbo. Sin embargo, durante ese tiempo, se estaban alineando circunstancias que más adelante lo llevarían a una posición donde podría salvar a miles de personas. David pasó años siendo perseguido antes de convertirse en rey. Durante ese tiempo, se estaba formando el carácter que necesitaría para liderar a su pueblo. Incluso los discípulos de Jesús atravesaron momentos de duda y confusión antes de comprender completamente el propósito de lo que estaban viviendo. Estas historias muestran algo importante. El hecho de que no veas resultados inmediatos no significa que nada esté ocurriendo. Hay momentos en los que Dios trabaja de forma visible, cuando las cosas cambian rápidamente y todo parece alinearse de repente. Pero también hay momentos en los que trabaja en silencio, momentos en los que el crecimiento ocurre dentro de ti, momentos en los que tu forma de pensar empieza a transformarse, momentos en los que tu carácter se fortalece sin que te des cuenta. Con el paso del tiempo, muchas personas miran hacia atrás y se dan cuenta de algo que antes no podían ver. Aquellos años que parecían estancados, en realidad fueron años de preparación. Aquellos momentos en los que parecía que todo estaba detenido, en realidad estaban construyendo algo que más adelante tendría un propósito claro. Por eso, cuando atravieses una etapa en la que sientas que nada está avanzando, intenta recordar esta idea. Dios no deja de trabajar solo porque tú no puedas ver el proceso. Hay movimientos que ocurren en silencio. Hay cambios que todavía están tomando forma. Y muchas veces, las mayores transformaciones comienzan precisamente en los momentos en los que parece que todo está quieto. La fe cambia la manera en que ves la vida. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se dice algo que explica muy bien qué significa realmente la fe. Allí se enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta definición es profunda porque describe una forma de mirar la realidad que va más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir en el momento presente. La mayoría de las personas construyen su vida basándose únicamente en lo que pueden ver delante de ellas. Observan sus circunstancias actuales y toman decisiones según lo que parece posible o imposible en ese instante. Si algo parece demasiado difícil, lo descartan. Si algo parece fuera de su alcance, ni siquiera lo intentan. Pero la fe funciona de una manera diferente. La fe no ignora la realidad, pero tampoco se limita únicamente a lo que está ocurriendo ahora mismo. La fe permite mirar más allá del momento presente y confiar en que la historia todavía puede desarrollarse de formas que aún no son visibles. Por eso muchas de las personas que aparecen en la Biblia tomaron decisiones que, desde una perspectiva humana, parecían arriesgadas o incluso imposibles. Abraham dejó su tierra sin saber exactamente a dónde iba, confiando en una promesa que todavía no podía ver cumplida. Moisés se enfrentó al faraón, a pesar de saber que el poder de Egipto era enorme.
David se enfrentó a un gigante cuando todos los demás soldados pensaban que la batalla estaba perdida. Lo interesante es que estas decisiones no nacieron de la ausencia de miedo o de la seguridad absoluta, nacieron de algo más profundo, nacieron de la fe. La fe cambia la forma en que una persona interpreta sus circunstancias. En lugar de ver únicamente obstáculos, empieza a ver posibilidades. En lugar de pensar que una dificultad es el final del camino, empieza a pensar que puede ser solo una etapa dentro de una historia más grande. Esto no significa que todo se vuelva fácil de repente. Las dificultades siguen existiendo y los desafíos siguen apareciendo, pero la forma de enfrentarlos cambia. Cuando una persona vive solo desde el miedo o desde la duda, cada problema parece más grande de lo que realmente es. Cada obstáculo se convierte en una señal para detenerse. Pero cuando una persona vive desde la fe, el mismo obstáculo puede interpretarse de otra manera. Puede verse como una oportunidad para crecer, para aprender o para descubrir una fortaleza que antes no sabía que tenía. La fe también tiene algo muy interesante. No siempre aparece de golpe. Muchas veces se construye poco a poco. Se fortalece cuando una persona mira hacia atrás y recuerda momentos en los que algo que parecía imposible terminó resolviéndose. Se fortalece cuando una persona empieza a confiar más en el proceso de la vida que en el miedo que aparece en su mente. Con el tiempo, esa confianza empieza a cambiar la forma en la que una persona toma decisiones. Empieza a caminar con más seguridad, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confía en que su vida está siendo guiada hacia algo que todavía no puede ver completamente. Por eso, la fe no es simplemente una idea religiosa, es una forma de mirar la vida. Es la capacidad de seguir caminando incluso cuando el camino no está completamente claro. Es la decisión de confiar en que el presente no define toda la historia. Y muchas veces es precisamente esa forma de ver la vida la que permite que una persona llegue a lugares que antes parecían imposibles. La paz interior es una señal de confianza en Dios. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se dice algo que describe una de las experiencias más profundas que puede vivir una persona que confía en Dios. Allí se explica que la paz de Dios supera todo entendimiento y que esa paz puede guardar el corazón y la mente de una persona. Esta idea es muy interesante porque la paz de la que habla la Biblia no depende necesariamente de las circunstancias externas. Muchas personas creen que la paz aparece cuando todos los problemas desaparecen. Piensan que solo podrán sentirse tranquilos cuando todo esté bajo control, cuando las dificultades desaparezcan y cuando la vida funcione exactamente como esperan. Pero la realidad es que la vida casi nunca funciona de esa manera. Siempre habrá momentos de incertidumbre, siempre habrá decisiones difíciles, situaciones inesperadas y etapas en las que no todo estará claro. Si la paz dependiera únicamente de que todo saliera bien, muy pocas personas podrían experimentarla de verdad. Por eso la Biblia habla de una paz diferente, una paz que no depende completamente de lo que está ocurriendo fuera, sino de lo que ocurre dentro de la persona. Esta paz aparece cuando alguien empieza a confiar en que su vida no está completamente en sus propias manos, sino que forma parte de algo más grande. Cuando una persona intenta controlar absolutamente todo, su mente se llena de preocupación. Empieza a anticipar problemas, a imaginar escenarios negativos y a sentirse responsable de resolver cada detalle del futuro.
Ese tipo de presión puede generar ansiedad y cansancio emocional. Pero cuando una persona aprende a confiar en Dios, algo empieza a cambiar en su interior. No significa que deje de preocuparse por su vida o que ignore sus responsabilidades. Significa que empieza a entender que no todo depende únicamente de su propio esfuerzo. Empieza a aceptar que hay cosas que están fuera de su control. Y en lugar de luchar constantemente contra esa realidad, aprende a descansar en la confianza de que Dios está guiando su historia. Muchas personas describen esta experiencia como una calma interior que aparece incluso en medio de momentos difíciles. No significa que los problemas desaparezcan, pero sí significa que la mente deja de vivir en un estado constante de alarma. Es como si algo dentro de la persona le recordara que no está sola, que su vida no es un accidente, que incluso en medio de la incertidumbre hay un propósito que se está desarrollando. Esta paz no siempre aparece de forma inmediata. Muchas veces se desarrolla poco a poco, a medida que una persona aprende a confiar más profundamente. Se fortalece cuando alguien decide entregar sus preocupaciones en oración. Se fortalece cuando alguien recuerda las veces anteriores en las que Dios ya ha actuado en su vida. Con el tiempo, esa confianza empieza a transformar la forma en que una persona enfrenta las dificultades. Las circunstancias externas pueden seguir siendo complejas, pero la mente deja de reaccionar con el mismo nivel de miedo. Por eso la paz interior se convierte en una señal de algo muy importante. Es una señal de que la confianza está creciendo. Es una señal de que la fe está echando raíces. Y muchas veces esa paz es uno de los mayores regalos que una persona puede experimentar en su vida. Dios todavía tiene planes para tu vida. En el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8, se dice algo que resume muy bien el mensaje de esperanza que atraviesa toda la Biblia. Allí se afirma que el Señor cumplirá su propósito en la vida de cada persona. Esta frase encierra una idea que muchas veces olvidamos cuando atravesamos momentos difíciles. La historia de tu vida todavía no ha terminado. Muchas personas llegan a un punto en el que sienten que ya es demasiado tarde para cambiar algo importante. Piensan que las oportunidades quedaron en el pasado, que las decisiones que tomaron años atrás determinaron definitivamente su destino, o que el rumbo que lleva su vida ya no puede modificarse. Pero la Biblia muestra constantemente que la vida de una persona puede tomar direcciones nuevas incluso cuando parece que todo está definido. Hay personas que descubren su propósito en etapas inesperadas de su vida. Personas que atraviesan momentos de confusión antes de encontrar una dirección clara. Personas que pasan años construyendo algo sin entender completamente por qué, hasta que un día todo empieza a tener sentido. La historia de muchas figuras bíblicas muestra precisamente esto. Moisés tenía 80 años cuando comenzó la misión que cambiaría la historia de su pueblo. David pasó por años de dificultades antes de convertirse en el rey que marcaría una época. Los discípulos de Jesús eran personas comunes antes de convertirse en mensajeros de un mensaje que transformaría el mundo. Estas historias nos recuerdan algo importante. El propósito de una vida no siempre se revela al principio del camino. A veces se construye poco a poco. A veces aparece después de etapas que parecían confusas. A veces surge justo cuando una persona decide no rendirse.
Cuando miras tu vida solo desde el momento presente, puede parecer que algunas cosas han salido mal o que ciertos caminos no funcionaron como esperabas. Pero la historia completa todavía se está escribiendo. Hay capítulos que aún no han ocurrido. Hay oportunidades que todavía no han aparecido. Hay decisiones que todavía pueden cambiar la dirección de tu camino. La Biblia muestra que Dios no abandona las historias a mitad de camino. Muchas veces continúa trabajando incluso cuando una persona piensa que ya no hay nada más que esperar. Por eso, cuando pienses en tu vida, intenta no verla solo a través de lo que ha ocurrido hasta ahora. Mírala también como una historia que sigue desarrollándose, una historia en la que todavía pueden aparecer cambios, aprendizajes y oportunidades que hoy ni siquiera imaginas. Y tal vez esa sea una de las ideas más importantes que puedes recordar. Dios todavía tiene planes para tu vida. Tu historia aún no está completa. Y muchas veces los capítulos más sorprendentes aparecen justo después de los momentos en los que parecía que todo había terminado. Si has escuchado todo este video hasta aquí, es muy probable que alguno de estos mensajes haya resonado contigo de una manera especial. Tal vez fue una frase, tal vez una idea, tal vez una historia que parecía describir exactamente el momento que estás viviendo ahora mismo. Muchas personas buscan respuestas en todas partes. Buscan señales, buscan dirección, buscan entender por qué ciertas cosas ocurren en su vida. Pero a veces la respuesta no llega en forma de un evento extraordinario. A veces llega simplemente a través de una reflexión, a través de una palabra que aparece en el momento adecuado y que cambia la forma en que ves tu propia historia. La Biblia está llena de mensajes que han acompañado a las personas durante miles de años. Personas que atravesaban dudas, momentos de miedo, etapas de incertidumbre o situaciones en las que parecía que todo estaba perdido. Y aún así, esas palabras siguieron transmitiendo algo que nunca ha cambiado: esperanza. La esperanza de que tu vida tiene un propósito, la esperanza de que tu historia no está terminada, la esperanza de que incluso en los momentos difíciles algo puede estar preparándose para tu bien. Puede que hoy no entiendas todo lo que estás viviendo. Puede que haya preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero eso no significa que el camino haya terminado. Muchas veces las etapas que parecen más confusas son también las etapas donde algo nuevo empieza a formarse. Por eso, si alguno de estos mensajes te ayudó a reflexionar o te dio un poco de claridad, tómate un momento ahora mismo para hacer algo muy sencillo. Suscríbete al canal para seguir escuchando reflexiones como estas. Deja un like en este video para que más personas puedan encontrar este mensaje. Y si quieres, escribe en los comentarios una palabra muy simple: fe. Porque a veces recordar esa palabra es suficiente para cambiar la forma en que miramos nuestra propia vida. Y recuerda algo importante: puede que hoy no veas todo el camino con claridad, pero eso no significa que Dios no esté guiando tus pasos.